Hola amigo o amiga, si usted está viendo esto, quiere decir que usted estuvo dispuesto a contar su historia. Lo primero que voy a decir es que este video es un video entre comillas instructivo que le voy a enviar a los invitados básicamente para explicarles un poco de qué se trata la dinámica del podcast y también para explicar un poco de los aspectos técnicos que se van a llevar a cabo para que la grabación del podcast sea lo mejor y lo más fluida posible. Así que antes de explicarle esto, pues simplemente quiero contarles un poco acerca de dónde nace la idea del podcast para que se entienda mejor a dónde quiero llegar con todo esto. Hace muy poco tiempo llegué a Chile y pues digamos que mi vida ha cambiado un poco a partir de eso, ya que la vida social que tenía donde vivía antes pues ahora es un poco limitada porque estamos en tiempos de pandemia, se puede salir poco, hay lugares a los que aún no puedo ir. En vista de eso, mis días han sido un poco aburridos y un día, por casualidad, me quedé sin internet y lo único que tenía para hacer era básicamente revisar mi galería y mis fotos y mis recuerdos. Así que pues eso hice, me puse a revisar mis fotos y me di cuenta que en mi galería tenía muchos recuerdos con mis amigos y también muchas fotos las cuales contaban alguna historia. Esas historias que cuando uno está entre amigos se las cuenta para reírse, para que el resto se burlen. Tal vez eran historias cuando estaba borracho, cuando tal vez me tocó culiar en un potrero, cuando algún amigo se cayó o simplemente alguna historia que me pasó cuando era pequeño. Así que lo que hice fue que recopilé varias de esas fotos que tenían historias y se las empecé a mandar a una amiga con la que hablaba constantemente por WhatsApp. Le enviaba un conjunto de fotos o de videos, básicamente la evidencia de la historia, se la enviaba y le contaba toda la historia. Así pasaron varios días hasta que decidimos llamarlo en chiste una serie y decidí llamarle Raspando la Olla porque literalmente estaba raspando la olla mientras no tenía internet. Creo que se entiende, ¿no? Así que de esto se trata este podcast, que la gente busque en sus recuerdos, en su galería, en su Facebook, en sus redes sociales, en donde sea, esas historias que nos hacen reír cuando estamos entre amigos, esas historias que nos hacen pensar, pana, es que de verdad eso solo me pasa a mí. Y esas historias que son tan particulares, que todos tenemos seguramente, quizás una gente más que otra, pero en realidad todos tenemos algo que decirle al mundo. Si me preguntan, la verdad es que hoy estoy un poco cansado de que todos los temas de conversación sean feminismo, racismo, política, religión, COVID, vacunas del COVID y ese tipo de cosas. Sí, creo que en esta época lo que necesitamos un poco es distraernos y escuchar cosas que a lo mejor nos alegren un rato. Así que de eso se trata. Ahora voy a aclarar los puntos del podcast para que cuando usted y yo estemos en la grabación del podcast la vaina se haga un poco más amena. Número 1. La duración del podcast va a ser entre 30 y 40 minutos. La idea es que máximo llegue hasta 40 minutos. No estoy diciendo que la historia que usted vaya a contar debe durar entre 30 y 40 minutos obligatoriamente. Tal vez su historia solo dure entre 5 y 10 minutos, lo cual le da oportunidad para que cuente tal vez 2 o 3 historias si es que su tiempo lo permite. Ahora, soy consciente y cabe la posibilidad de que la charla se vuelva tan amena que quizás se alargue. 1 hora, tal vez 50 minutos, quizás un poco más, pero debe tener en cuenta que yo en edición voy a sacar solo 30 minutos o 40 y voy a poner ahí lo más sustancioso de la charla. Lo segundo que debe saber es que el formato del podcast va a estar en 2 plataformas, en Spotify, la cual es totalmente audio, y en YouTube, la cual es audio y video. Así que el podcast se va a grabar a través de una plataforma de audio y video y va a salir en ambos formatos. Cabe la posibilidad de que usted le tenga miedo a las cámaras y tal vez solo quiera contar su historia en audio sin tener que mostrar su cara. Haga de cuenta que la grabación del podcast va a ser como una videollamada en la cual, si usted no quiere, pues simplemente no prende su cámara y solo se graba el audio. Sin embargo, si usted no le tiene miedo al éxito, pues puede hacerlo perfectamente. ¿Qué pasa? Yo entiendo que tal vez puedan implicar tener que mencionar nombres o situaciones incómodas o tal vez un poco extrañas con las cuales usted no se sienta cómodas contándolas. Si por ejemplo yo voy a contar una historia en la que tengo que mencionar que mi mejor amigo llamado Martín se cagó en una piscina, y no quiero decir que mi amigo Martín se cagó en una piscina para no vulnerar susceptibilidades o su dignidad, porque simplemente se van a mencionar a terceros, pues simplemente usted puede contar su historia desde el anonimato y puede cambiar los nombres de los personajes de su historia. Es decir, que usted no se va a ver en cámaras y que Martín en su historia no se va a llamar Martín, sino que se va a llamar
Pepito Pérez. Tenga en cuenta que usted va a decidir si quiere contar su historia desde el anonimato, no cambiar la versión, sino proteger la identidad de los personajes de su historia. Usted elige si tenerle miedo al éxito o triunfar en internet. Lo tercero, y tal vez lo más importante, es que como le conté al principio, en la historia del nacimiento de esta idea, pues las historias que yo le contaba a mi amiga generalmente iban acompañadas de evidencia, videos, tal vez fotos, tal vez un audio que grabaron a escondidas de la persona que estaba haciendo el ridículo. Así que la idea es que su historia vaya acompañada de ese tipo de evidencias, si es que existen y si usted quiere mostrárselas al mundo. No es obligación, pero estaría genial si lo hace. Número 4. La idea original de este podcast es hacerlo virtual, ya que aún estamos en tiempos de pandemia y entiendo que es un poco difícil reunirse presencialmente, lo cual implica que el invitado tenga como mínimo un internet decente y un computador en el cual hacer la grabación. Y si es posible, un micrófono, manos libres, ¿sí? La idea no es grabar con un micrófono de los que vienen incorporados con el computador porque son realmente malos. Casi se me cae el celular, cabrón. Y no es mío. Pero si es posible conectarle algún manos libres al computador, lo cual va a mejorar mucho la calidad del audio. Y por último, y no menos importante, ¿qué tipo de historia va a contar el invitado? Ya que este video lo estoy enviando días antes de que grabemos el podcast, necesito que usted como invitado revise cuál es la historia que usted quiere contar. Sí, que reúna las evidencias si es que las quiere poner, pero más importante que eso, necesito que me diga por Instagram tal vez o por algún medio de contacto que generemos cuáles son las historias que va a contar en el podcast. Ahora, no con eso me estoy refiriendo a que me cuente toda la historia completa, porque pues básicamente se perdería la magia de escuchar la historia, pero sí necesito saber de qué va la historia. Es decir, alguien hace poco me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo quiero ser invitado a tu podcast, tengo una historia muy interesante de, no sé, cuando me agarraron robando en un almacén de cadena, cuando me cortaron una ceja mientras estaba borracho, cuando le fui infiel a mi novio en la fiesta en la que ambos estábamos. A ver, lo que no quiero es que la gente me diga, hey, quiero contar una historia, y yo decirle, ok, vamos a grabar este día y a ver qué fluye. Y creo que eso es todo. Así que su misión, querido invitado o invitada, es que al terminar de ver este video, usted haga lo siguiente: revise su galería o sus recuerdos personales y decida qué historias quiere contar en este bello podcast. Tome la decisión de si quiere contarlas de forma anónima o si quiere ser un éxito en internet. Ligado al anterior, quiero que usted decida si tiene evidencias, fotos, videos o audios los cuales quiere mostrarle al mundo que sustenten la historia que está contando. Por favor, un internet decente, un computador y un manos libre es lo único que pido para que todo salga bien. Y por último, dígame de qué se tratan sus historias. Voy a estar esperando la respuesta a esas 5 sencillas preguntas y nos vemos para raspar la olla.